Muy buenos días, ediles. Muy buenos días para todos, siendo hoy 10 de septiembre, 9:31 de la mañana, iniciamos sesión plenaria ordinaria dándole un cordial saludo a la comunidad engativeña, a ti Nicola, a cada uno de los ediles que hacen presencia en el recinto, a don Isaac, a los funcionarios del IDU. Por favor, Nicole, llamamos a lista y verificamos el quórum. Muy buenos días, ediles y edilesas. Muy buenos días a toda la comunidad que nos sigue a través de nuestras redes sociales. En la sesión ordinaria de hoy, 10 de septiembre del 2025, me permito registrar la presencia del edil Pablo Emilio Molano Jiménez, Julio César Flores Moreno, Jessica Andrea Costa Montenegro, edil Pedro Ernesto Amaya Lemus, Pedro Amaya, Nuevo Liberalismo presente. edilesa María Camila Bonilla Guerrero, edilesa Natalia Guarnizo Lesmes, edil José Cornelio Hernández, Nicole, buen día para usted, para Pilar, para mis compañeros ediles y edilesas, para las personas que siguen las redes sociales, cordial saludo. Para los delegados del IDU a esta sesión, el doctor Isaías y el ingeniero presente, bienvenidos hoy 10 de septiembre de 2025 en sesión de plenaria ordinaria José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano presente. edil Fabio Mauricio Peña Sedano, edil Salina Ornella Pinzón Arias, edil Fidel Ernesto Poveda Gómez, Ernesto Poveda Gómez del Pacto Histórico presente hoy en la sesión ordinaria de la Junta Administradora Local de Engativá, con mi saludo a la zona engativeña, a la Administración Distrital presente, don Isaac, y otro compañero del Instituto de Desarrollo Urbano, a toda la Junta Administradora Local, a su señora secretaria. edilesa Ana Elsa Torres Melo, Buenos días, Nicole. Ana Elsa Torres Melo, presente. Un saludo para todas y todos los presentes en el recinto, a Isaac, al funcionario del IDU y a la comunidad que nos sigue a través de las redes presente. informó llamado a lista completa. Aún no contamos con quórum para la sesión del día de hoy. No viendo quórum, vamos a hacer un receso hasta por 5 minutos.
Levantamos el receso, por favor, Nicole, hacemos registro de ediles. Me permito registrar la presencia del edil Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana, Pablo Emilio Molano presente, saludándoles hoy miércoles 10 de septiembre de 2025 en sesión ordinaria, saludando a los honorables colegas, señoritas secretarias, a los funcionarios que nos acompañan el día de hoy, de Elidu, nuestro amigo de prensa Camilo, el saludo fraterno cordial a toda la comunidad gativeña que nos sigue día a día a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático, presente. Edil Julio César Flores Moreno. Buenos días, Nicole. Buenos días, compañeros. Julio César Flores, Partido Liberal Colombiano, presente. Informo que ya tenemos quórum para la sesión del día de hoy. Una vez habiendo quórum, le doy traslado al señor presidente de la corporación. El Pedro, muchas gracias por dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. Señorita secretaria, por favor, hacemos lectura del orden del día para ponerlo a consideración. Orden del día de la sesión ordinaria del 10 de septiembre del 2025. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, tema principal, seguimiento al contrato IDU 1397 del 2017 en la avenida José Celestino Mutis sobre los ajustes, diseños y construcción, contrato IDU 1470, consultoría e interventoría. Tenemos el día de hoy al Instituto de Desarrollo Urbano IDU, al señor Juan Sebastián Alarcón y al señor Isaac Sánchez Gómez. Sexto, proposiciones y varios. Muy bien, ponemos a consideración el orden del día leído. Los honorables ediles e iglesias que estén de acuerdo en su aprobación, por favor, levantar su mano. Ha sido aprobado el orden del día. Siguiente punto, por favor. Tercero, lectura de correspondencia. Tenemos el radicado número 1298 enviado por el Departamento Administrativo del Servicio Civil sobre la gran inauguración Bienal Internacional de Bogotá. El radicado número 1299 enviado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia sobre el informe para la sesión ordinaria del 12 de septiembre del 2025 y el radicado número 1300 enviado por el IDU sobre el informe de sesión ordinaria del día de hoy, 10 de septiembre del 2025. Es toda la correspondencia para leer el día de hoy. Bien, ¿alguna solicitud del uso de la palabra en correspondencia por parte de los ediles? Ninguna. Siguiente punto, por favor. Cuarto, tema principal, seguimiento al contrato IDU 1397 del 2017 en avenida José Celestino Mutis sobre el ajuste de diseños y construcción, contrato IDU 1470 sobre consultoría e interventoría. Nos acompaña el día de hoy el señor Juan Sebastián Alarcón, ingeniero de la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial, y al señor Isaac Sánchez Gómez. Bueno, muy bien. Con el oficio 491 del día 2 de septiembre de 2025, se envió la convocatoria para el día de hoy al IDU con el propósito de tener un seguimiento acerca del contrato 1397-2017 y más exactamente de la avenida José Celestino Mutis, desde la carrera 122 hasta desde la carrera 114 hasta la carrera 122. En medio de esta convocatoria se emitieron una serie de preguntas. Voy a tomarme la molestia de leerlas. Dice así: para el desarrollo de la sesión, por favor, se solicita dar respuesta desde su competencia en los siguientes interrogantes. Primero, favor ilustrar a esta corporación sobre los contratos en mención, los cuales están inmersos en la construcción y en la interventoría de la avenida José Celestino Mutis, informar los nombres de los contratistas. Segundo, ¿cuáles son los valores de los contratos de construcción y de interventoría adjudicados para la ejecución de esta obra? Tercero, ¿cuál es el estado actual para cada uno de los contratos en ejecución, suspendido o liquidación? Cuarto, ¿cuántos empleos directos e indirectos generó esta obra? Quinto, indicar cuántas prórrogas se han presentado durante la ejecución de los contratos y sus causas. Sexto, indicar fechas de inicio y de terminación de cada uno de estos contratos
fecha de entrega final de la obra a satisfacción y vía libre para el uso y disfrute de los ciudadanos. Séptimo, presentar el avance de obra que se tiene hasta la fecha. Octavo, anunciar los contratiempos que se han presentado afectados en el cronograma de ejecución. Y noveno, aparte de la construcción de la vía, ¿qué otros atributos presenta esta obra? Ciclorruta, parques, mobiliarios, andenes, señalización, semaforización. Le damos la cordial bienvenida. Le damos la cordial bienvenida a nuestros funcionarios de la entidad del IDU que nos acompañan el día de hoy. Y me solicita el uso de la palabra el edil José Cornelio Hernández para dar una introducción sobre esta sesión. Gracias, presidente. Sí, enhorabuena la citación para conocer el tema de esta vía que tiene mucho atraso. Ya tiene ya un tiempo de atraso esa vía. ¿Para cuándo se tiene programada entregarla definitivamente al servicio de la comunidad? Tengo entendido que la semana pasada se hizo una actividad en la ronda de esa vía, donde asistió el director del IDU, donde fue el alcalde local. Nosotros no nos llegó invitación a este tema, pero sí me enteré por informes tanto de la prensa, de la alcaldía local, que hubo unas actividades donde se convocó a la comunidad, que se pintaron fachadas, se hizo un emprendimiento, cosas de esas. ¿Qué resultados arrojó esa actividad que se hizo? ¿Y con qué fin se hizo? Supuestamente esa para que la comunidad se apropie de ese tema. Ojalá sea cierto y no veamos en un futuro un desorden como como el que hay en la parte de arriba de la Mutis. Me gustaría conocer qué resultados arrojó esa convocatoria que hizo el IDU para las comunidades de ese sector, y si se le anunció a la comunidad para cuándo se le va a entregar al servicio esa vía, que es importante y necesaria para esa comunidad que vive en la UPZ 74, en ese sector de Engativá, Puebla. Era eso, presidente. Muchas gracias. Bueno, muy bien. En ese orden, le doy el uso de la palabra a los funcionarios que nos acompañan el día de hoy, el doctor Isaac y el ingeniero, ¿recuerdas? Juan Esteban. Les doy el uso de la palabra y el saludo de cordial bienvenida. Muchas gracias por la puntualidad a la sesión del día de hoy. Gracias, señor presidente. Buenos días a todas las honorables edilesas y ediles. Vamos a cederle la palabra al ingeniero Juan Alarcón, que es el apoyo a la supervisión social del contrato de la Mutis, para que nos cuente los ítems, los puntos, las solicitudes que hicieron en el oficio al Instituto de Desarrollo Urbano. Gracias. Buenos días para todos. Mucho gusto. Juan Esteban Alarcón Medina, apoyo técnico a la supervisión del contrato IDU 1397 del 2017 y el contrato de interventoría IDU 1470 del 2017. El contrato IDU 1397 está a cargo del contratista Consorcio Avenida Mutis, y el contrato de interventoría está adjudicado a la firma interventora Semosa Ingeniería y Control SAS. El contrato de obra, digamos que en su fase inicial tuvo un valor inicial de 25.154.525.916 pesos. Al día de hoy, este contrato está en 56.985.253.169 pesos. Y el contrato de interventoría al día de hoy se encuentra en un valor de 6.284.698.852. ¿Cuál es el estado de estos dos contratos? Estos contratos ya culminaron el 9 de junio del 2025 y se encontraban en una etapa de remates
que de acuerdo al contrato y a las cláusulas que emitían en este año 2017 en el cual fue adjudicado, les daban 45 días hábiles para poder realizar los remates de obra. ¿Qué quiere decir esto? Las reparaciones, ajustes que tuvieran que hacer al espacio público sin llegar a ingerir o no completar la meta física del proyecto. Al día de hoy esos 45 días ya se cumplieron. El estado que estamos esperando nosotros son algunas maniobras y el empalme que efectivamente, como ustedes y se los hemos venido mencionando en las diferentes sesiones, es las diferencias de niveles que teníamos para empatar o empalmar la nueva Avenida 63 con la antigua 63. Hoy en día ese empalme ya se realizó, ya está la conectividad, ya el contrato IDU 2412, que es el encargado de realizar ese empalme, está tramitando el PMT de apertura con la Secretaría de Movilidad. ¿Qué más? Sí. Bueno. Ese contrato inició el 12 de diciembre del 2017. Esta administración lo recibió en enero del 2024 con un avance del 54%. Al día de hoy, después de año y medio pasadito, ya lo tenemos a un 94.6% de acuerdo al último informe de interventoría. De acuerdo a las diferentes actividades que hemos realizado en obra, tenemos una maniobra pendiente que es en el de media tensión, baja tensión y telemáticos que cruzan por desde la carrera 113D a la carrera 113D. Entonces, esa maniobra que tiene que hacer en él es traer la subestación, ponerla en el armario que nosotros les hicimos entrega y subterranizar todo el cableado de ellos. Esta maniobra la tienen prevista ellos para realizar 12, 13 y 15. Una vez ellos se realicen esa maniobra, entra en el alumbrado público a realizar la instalación de los 2 pedestales de la zona de gimnasio de calistenia que nos hacen falta. Teniendo en cuenta que nos dé cumplimiento a esos 2 factores, entraríamos a solicitar agenda del señor alcalde para poder realizar la inauguración. Mientras tanto que se van realizando todas estas actividades, todas esas maniobras que no dependen de nosotros como el Instituto de Desarrollo Urbano, teniendo en cuenta que el lema es entregar una infraestructura con propósito, desde la Dirección General también se ha hecho la articulación con las entidades como la UMB para arreglar las carreras tanto desde la 122 hasta la carrera 113A. Entonces, simultáneamente todas estas bocacalles las ha venido arreglando la UMB referente a la articulación. Adicionalmente, Conservación también ha estado arreglando la 63B, la 64 y la 64B y unas secciones de la transversal 112B bis, más o menos frente a Facenda, también ya la arreglaron. Todas esas, digamos que son las articulaciones que hemos estado realizando, teniendo previstas estas maniobras que no dependen de nosotros y que no podemos dar apertura a la vía si no se encuentran realizadas. También aprovechando estos tiempos que nos han realizado, también estamos implantando jardinería dentro del proyecto para no dejar muchas zonas verdes, porque nos hemos dado cuenta que hay muchos perritos que utilizan esas zonas y no le recogen, y esa era una de las acciones del evento que tuvimos el viernes 5 de septiembre, que era llevarle como a la comunidad ciertas entidades para que tuvieran ese beneficio en pro del proyecto y se apoderaran de su espacio público, concientizarlos de que debemos recogerle las heces a sus animales y también de que cuidemos nuestras zonas y armemos un ambiente seguro.
Ese fue uno de los objetivos principales, aparte de que en articulación con la alcaldía local nos donaron una serie de materiales como pinturas, rodillos, brochas, cintas, bandejas, con el objetivo de hoy poder también unir a la comunidad y que salieran a pintar sus fachadas, sus culatas, era pintura impermeabilizada, entonces que también les iba a favorecer a todos ellos. Ese fue el objetivo que tuvimos en articulación con ellos. Adicionalmente, con esa pintura también se articuló con la Secretaría de Hábitat para realizar los murales, que ustedes, si quieren, pueden desear, pueden ir a visitar la Mutis. Contamos con cuatro murales que son en la 113A, la LI del costado occidental, contamos con un muro en el costado oriental de la 113B, los dos muros del parqueadero que se encuentra en la 113B, que queda en la zona del gimnasio y la zona verde, eso es muro también, y unas bodegas verdes que se encuentran después de la carrera 114 hacia la carrera 118A. Esas son las actividades que actualmente nos encontramos realizando. Como les contaba, ya el empalme se encuentra. Estamos a la espera de las maniobras de Enel y ya una vez se cumplan todos estos factores que son requisitos para poder dar apertura, estaremos realizando la invitación a la comunidad, entidades y aquí a la JAL respetuosamente. Señorita secretaria, por favor, hacemos llamado a lista de les que hacen presencia en el recinto. Me permito registrar la presencia de la edilesa Jessica Andrea Acosta Montenegro. Muy buenos días, Nicole. Buenos días a mis compañeros ediles y edilesas, a los funcionarios y comunidad que nos está siguiendo a través de redes sociales. Jessica Acosta, Partido Centro Democrático, presente. Edilesa Natalia Guarnizo Lesmes. Muy buenos días, Nicole. Un cordial saludo para ti, para mis compañeros y compañeras, para las entidades que nos acompañan el día de hoy, la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales. Natalia Guarnizo Lesmes, presente. Edilesa Lina Arnela Pinzón Arias. Nicole, buenos días a ustedes, compañeros ediles y edilesas. Muy buenos días. Hoy, miércoles 10 de septiembre, saludando al IDU, doctor Isaac, ingeniero, bienvenidos. Muchas gracias. Lina Pinzón Arias, Partido Mira, presente. Bueno, muy bien. En el orden... Bien, agradecerle al ingeniero que nos hace la ilustración. Creo que hay unas preguntas que están pendientes por responder en lo que tiene que ver con respecto a cuántos empleos directos e indirectos generó esta obra, indicar las prórrogas que se han presentado durante la ejecución de estos contratos y sus causales. Aunque muy bien se ha determinado el seguimiento de esta obra, importante saber cuál es la fecha cero de entrega de esta obra a satisfacción para el disfrute de los ciudadanos. Y una que dice anunciar los contratiempos que se han presentado afectando el cronograma de ejecución. Sabemos que esta obra, digamos que a pesar de que esta administración le ha metido todo el empeño, todo el ejercicio, toda la disposición y todo el talento que se requiere, esta administración lo ha puesto a funcionar. De hecho, estamos a puertas, diría yo, de entregar esta obra. Pero sí es importante hacer mención frente a todo esa situación incómoda, maluca, que finalmente se dio, que después de casi 8 años finalmente se avanzará solamente lo que el ingeniero decía, más o menos el 50%. Entonces viene esta administración y finalmente se pone la camiseta y dice, vamos a hacer la José Celestino Mutis y vamos a cumplir en la comunidad. Entonces, creo que hacen falta esas preguntas, ingeniero, me gustaría que de pronto usted nos ilustrara con ellas, por favor. Bueno, claro que sí, se me había pasado, qué pena. Bueno, en este contrato, en la parte
preliminar de estudios y diseños se obtuvieron 12 prórrogas. Estas fueron factores de concertación de los diseños con todas las empresas de servicios públicos y también las entidades distritales. En la fase de obra se obtuvieron 5 prórrogas, que esto en total nos dan 58 meses y 18 días, que fue digamos, como ustedes ya no conocían, toda esta red de alcantarillado y acueducto era vecinal. Todos fueron construidos por sus habitantes. Por lo tanto, no cumplían normatividad y no estaban dentro de los planos del acueducto. Entonces, cuando entra a romper y a hacer excavaciones, a implementar el diseño que el acueducto la aprobó al contratista, se daba en cuenta que era otra realidad. O aparecían otras redes o no aparecía la red. Por lo cual esto nos llevó a que el contratista debía realizar de nuevo otros diseños en todas las bocacalles y asimismo presentárselos al acueducto y volver a concertar con ellos esos diseños para que los aprobaran. Prácticamente ese fue el fuerte de demora en ese momento. Ya en la actualidad, lo que los tiene en demora son las diferentes maniobras que estamos haciendo con Enel. Uno, el alumbrado público, que al día de hoy estamos pendientes de 3 luminarias y las cometidas de subterranización de media tensión, baja tensión y las telemáticas. Esas serían las primeras. En función al empleo, ¿de cuánto se generó? Aproximadamente, digamos, indirecto, porque entre obreros, personal, operarios, aproximadamente 110 empleos. De forma directa, que serían los profesionales, los directores y eso, son aproximadamente 15 profesionales. La hora cero, esta última. Ok, entonces la hora cero nosotros tenemos previsto para tener todo 1A con las diferentes articulaciones que estamos haciendo con las entidades, viernes 19 de septiembre. Ya se hizo la solicitud al señor alcalde que posiblemente nos pudiera brindar esta fecha. Adicionalmente, también estamos previstos del PMT de apertura que nos apruebe movilidad y que tanto nos pida y lo que se demore el contratista implementando ese PMT. Esa sería la hora cero. Y con qué contamos, tenemos 7 parques biosaludables, cada uno aproximadamente con 4 máquinas de estas. A lo largo de todo el proyecto tenemos 3 desde la 113B a la 113A y 4 desde la 113D hacia la 122. Adicionalmente, también tenemos un gimnasio de calistenia con aproximadamente 22 máquinas entre las carreras 113B y la 122. El día 5 de septiembre se hizo la inauguración, no se hizo la inauguración, se hizo como el replanteo de cómo iba a impactar esta zona a la comunidad. Estos últimos días que hemos estado en obra, han habido aproximadamente entre 15 y 20 personas haciendo uso de estas máquinas, aún sin nosotros haber entregado, lo cual nos satisface mucho como IDU en función de que se están apoderando de su espacio público y que se dio cumplimiento al objetivo al evento que tuvimos el viernes 5 de septiembre. Tenemos una ciclorruta por el costado sur de 1.8 kilómetros. Esta va desde la transversal 112B Visa hasta la 122 y se corre por todo el costado norte y el ingreso de esta continúa hacia la carrera 121. Entonces, contamos con un proyecto con una longitud de 1.35, pero esta ciclorruta tiene una longitud de 1.82 kilómetros. Tenemos un espacio público también de 16.250 metros cuadrados.
Estamos en esos ajustes mirando si es viable implementar en una zona mobiliario urbano unas banquitas, unas sillas con sus materas y para armonizar esta zona. Este sería en la carrera 114 que estamos evaluando como instituto, si alcanzamos para el día 0, que sería el 19, implementarlo. No, sino más, creo que doy contestación a todas las preguntas. Bueno, muy bien. Vamos a darle el uso de la palabra a los honorables ediles e edilesas. En su orden, el edil José Cornelio, el edil Pedro, la edilesa Naels. Presidente, gracias. Mire que es una obra que tuvo un atraso de 8 años. Y me preocupa que digan, es que había conexiones o la gente había hecho, para eso son los estudios y diseños que se hacen desde el principio. Y resulta que 5 años remodelando estudios, pidiendo prórrogas, pidiendo, lo que hace que la obra se encarezca. Ya vemos que de 25.000 millones pasó a 54.000 millones, el 65% más de lo que costaba esa obra. Entonces, yo creo que esa obra que merece la comunidad, a mí me preocupa, se va a inaugurar el 19 por los que escuché. Hasta el momento es una fecha. Se tiene coordinado con Codensa que se entregue totalmente las luminarias, el alumbrado público, la subterrización de la energía, del cableado, o porque después comienzan, no es que se entregó, pero quedó pendientes, y los pendientes y los pendientes, más y más plata y más problemas para esa zona que merece todo el tratamiento que se va a dar y merece la comunidad esa vía, pero también se convierte en un peligro, porque si no hay luminarias, se convierte para los biciusuarios, porque yo vi la ciclorruta y quedó muy bonita. La ciclorruta quedó muy bonita. Es decir, ojalá, y una pregunta para don Isaac, ¿cómo avanzará el proceso de la ciclorruta de ahí para arriba hasta la 93 y hasta llegar a la 26, esa curva que hay, que parece importante porque el montón de biciusuarios a las 5, 4 y media, 5 y media de la mañana es altísima en ese sector, y encuentran una ciclorruta buena en la parte de abajo, pero una totalmente deteriorada en la parte de la 112, especialmente hasta la 105 sola, 103. Entonces, eso es un contrato que quedó pendiente, no sé cómo irá eso, sería bueno hacer una sesión de ciclorrutas, a ver cómo avanzamos, pero especialmente esa, porque hay un contrato y el contrato, no sé qué pasó, quedó suspendido, se incumplió con el contrato de la parte de arriba de empatar, eso debía estar esa ciclorruta ya lista para empatar con esta nueva y poder brindarle una seguridad y una total sitio o ciclorruta para que los biciusuarios la utilicen y no tengan ningún inconveniente. Cuando llueve, eso es un problema, esos son piscinas que se forman ahí en esos sectores para que las comunidades lo utilicen, y entonces obligan a que los biciusuarios se bajen a la vía y enfrenten el peligro correspondiente que es andar entre el transporte público, el transporte normal, en esas vías que es de alta velocidad. Entonces sí me parece importante, pero ojalá que se inaugure la vía, pero con todos los juguetes, como dicen los jóvenes, ya lista, que no haya ningún inconveniente, no haya ningún problema. No es que toca cerrar el tráfico porque se va a hacer tal conexión o se va a instalar tal cosas, y está seguro que Codensa sí va a entregar, ellos cumplen porque como es una empresa privada que ofrece un servicio público y lo cobra, entonces hay que mirar que se entreguen con toda la certeza que la gente, la comunidad, tanto biciusuarios como los automóviles, los automovilistas, porque esos estados CRO se va a presentar para que lo atraquen a unos y a los otros, y ese sector se vuelve un problema. Pero sí, me agrada mucho que se detenga en sí una vía que estábamos esperando desde hace mucho tiempo, que estaba programada 3 años, pero resulta que la van a inaugurar
casi 9 años de atraso en esa vía. Entonces, me parece bien, presidente, esperamos que ojalá nos inviten a la negociación y no pase como nos invitaron al tema que hubo allá, que sería bueno que hubiesen invitado a la JAL a participar de ese proceso que se hizo allá en ese sector. Era eso, presidente, muchas gracias. Continúa con el uso de la palabra el edil Pedro Amayo. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. A nivel distrital, sin lugar a dudas, en cabeza del IDU, o mejor de la sectorial de movilidad, se ha venido liderando diferentes procesos en Bogotá, en el distrito. Y yo en verdad celebro que haya celeridad en las principales obras. Muchos dicen, pero ¿por qué no hay nuevas obras? Yo creo que lo primero es terminar lo que no han ejecutado administraciones anteriores, y esta es una de las obras que creo que lleva 3 administraciones. Es más, si nos vamos un poco ahondando en el tema de valorización, vemos que muchas obras ni siquiera se hicieron y se le cobraron a los contribuyentes. Entonces, sí es importante terminar estas obras tan claves para la localidad de Engativá y para el distrito, y sin mirar unas próximas obras que muy seguramente va a ser en el tercer y cuarto año del gobierno de Carlos Fernando Galán. Entonces, en un primer momento, pues felicito porque se ha visto los avances que se han venido realizando en la José Celestino Mutis y las diferentes obras que desde control político hemos realizado. Preocupante lo que muy bien decía el edil Cornelio. Esta es una obra, si uno comienza a sumar el tramo 1 al tramo 4 y lo que se viene ejecutando el tramo 5, va a ser alrededor de 80.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa dentro de la fase de planeación y qué es lo que realmente termina ejecutándose? Prórrogas, que también ahí la sumé alrededor entre suspensiones y prórrogas de 48 meses, 4 años, que claramente afecta para los habitantes del sector por X o Y motivo. Y en ese escenario, en términos de tiempo, de presupuesto, entre otros, sí me gustaría saber en qué se ha pronunciado a los entes de control, particularmente la Contraloría de Bogotá. Yo me imagino que se han venido realizando anualmente, pues, hallazgos de control disciplinario, hallazgos de tipo disciplinario, entre otros. Si ustedes como IDO tienen conocimiento en esos informes, que muy seguramente los copian a ustedes en términos de resultados de hallazgos frente al Instituto de Desarrollo Urbano del IDU, y reiterar, como decía acá la ilesa Natalia Delil Cornelio, reiterar que nos tengan en cuenta para más allá de la foto, sí, nuestra principal función, como lo sabemos cada uno de nosotros, es el control político. Y es muy maluco uno hacer cualquier cantidad de debates y cuando suceden las cosas, pues que no los tengan tenido en cuenta la corporación. Era eso, señor presidente. Continúa con el uso de la palabra la edilesa Ana Elsa Torres. Sí. Gracias, presidente. A ver, ya será hablar de lo que ya hablaron, pero hablando sobre los estudios y diseños. Ahí es la raíz, la verdadera raíz de los problemas, de los retrasos, de las prórrogas, de las interrupciones y todo. Un verdadero estudio y diseño tiene que ver con el estudio de suelos, con el estudio. Para nadie es un secreto que todos estos barrios, la mayoría, creo que la mayoría, si no todos, crecieron de forma anormal. Que las redes, en su mayor, esas las construyó la comunidad cuando compraron sus lotes y les entregaron ahí unas redes deficientes, el urbanizador, en algunos donde les fue mejor, en algunos le entregaron unas redes deficientes, pero nunca fueron redes construidas por el acueducto, jamás. Entonces, eso lo debía saber la persona o la entidad o el contratista que hizo los diseños. Si hubieran hecho un verdadero estudio y diseño, no hubieran habido prórrogas, porque desde un principio se hubiera contemplado esos estudios y el tiempo que se iban a tomar haciéndolos, y el tiempo que iban y el tiempo que iban a llevar y los recursos que iban a llevar la construcción de esas redes.
porque eso había que construirlas todas. Entonces, que hoy en día Lidu nos diga que ese fue uno de los problemas que encontraron, pues grave, porque ¿cómo así? Pagaron unos estudios y diseños y no sirvieron para nada, porque vean las consecuencias, todos esos, ¿cuántos 5 años de atraso? Terrible. Entonces, por otro lado, hablaba el ingeniero de la parte de llegando ahí al lado de Facenda, que había un hueco grandísimo, lo corrigieron, quedó muy bueno ese paso. Pero al ingresar a esa vía que yo la denuncié la vez pasada, es la calle 68 creo, con la 112 con 60 o 68 con 112. Va uno atravesando toda la vía para luego coger la 68 e ingresar para ir hacia Facenda y hacia Engativá. A la entrada hay un hueco ya grande que ya el carro se queda. Hay carros que se han quedado porque el hueco es demasiado grande. A la entrada, no al terminar la vía, que buena, repito, pero al ingresar de la 112 para coger la 68 hay un hueco grandísimo. Y no, la Facenda ya la arreglaron. Ah, no, ese es otro. No, yo digo, tú vas por la calle Carreras 112 o 111 AC, es decir, por donde uno voltea hacia la derecha para coger hacia abajo, ¿sí? ¿Sí se ubica? No, la curvita no. Usted va por la 112. Y cuando uno voltea para coger hacia Facenda, hacia donde desembocan esos edificios de apartamentos y todo, el que arreglaron, no, a la entrada, ahí hay un hueco grandísimo, vuelvo y le repito ya, y esa vía está totalmente rota, pero ahora con el invierno y todo se agrandó ese hueco ahí, entonces sería bueno que ya que están arreglando los entornos de la Mutis para entregar esa vía y que tenga unos accesos bien, en buen estado, sería bueno que tuvieran en cuenta esa vía que la vez pasada también la denuncié, pero no se ha tenido en cuenta. ¿Qué más era? ¿Qué más era? No, en cuanto a la reunión que usted nos informa que hubo, o don Isaac nos informa que hubo esa reunión esta semana, ¿qué temas se trataron allí? Que fue el director del IBU y que fue el alcalde local. Entonces, pues ya que no estuvimos allí, al menos nos pudieran informar de qué se trató esa reunión. Muchas gracias. Hacemos el llamado a lista de los honorables ediles que hacen presencia en el recinto y ya pensábamos que no venía. Edil Fabián Mauricio Peña. Presidente, gracias. Fabián Peña presente. Un saludo a mis compañeros ediles e edilesas, invitados del día de hoy. Me excuso, estaba en una cita médica, presidente, y ya estamos acá desde hace rato. Gracias. Muy bien, continuamos con el uso de la palabra edil Fidel Ernesto Poveda. Gracias, presidente. La pregunta de Cornelio y el cuestionamiento de Ana Elsa me obligan a preguntar a mi vez, perdón. La secuencia que nos explicó Isaac tantas veces de prefactibilidad, factibilidad, estudios y diseños, construcción y mantenimiento, ¿es lineal o puede haber superposición en las fases? Ojo con eso, porque de verdad que no tiene sentido que si hay estudios y diseños que están hechos para estudiar, de modo que se pueda diseñar, sean tan demorados a raíz de tanto imprevisto. ¿Sí? Creería yo que para que una fase de estudios y diseños sea de estudios más que de diseños, debería recalcar, invertir la mayor parte del esfuerzo profesional y presupuestal en analizar hasta el último detalle que puede entorpecer el buen desempeño de la obra. Es cierto, los suelos de Engativá son suelos demasiado blandos, son geológicamente muy recientes,
y muy recientemente tenían en su horizonte orgánico mucha actividad de seres vivos, metabólica. Por esa razón es que la tierra de Engativá era tan buena para sembrar, para producir comida. Pero la decisión política fue especular y volverla una costra urbana, pensando que se podía hacer así como así. Y pues lo que usted nos dice, 12 prórrogas, demuestra que en el fondo esa mentalidad no ha cambiado. Y me obliga a mí a pensar, mientras se avanzaba en construcción, se continuaba rediseñando porque se encontraban con situaciones nuevas. Desde ese punto de vista, entonces, mi pregunta estaría respondida. Sí, la fase de construcción se alcanza a sobreponer con la de estudios y diseños porque siempre porque hubo una gran cantidad de imprevistos. Pero en el ademán que usted me hace, me da a entender que no. Y si eso es no, ¿por qué entonces tanto imprevisto? Eso quisiera que me lo aclarara. Y una segunda cosa, hubo concertación, trabajo conjunto con las empresas prestadoras de servicios públicos para efecto de que cumplieran la orden legal de subterranizar redes, en particular de alta tensión, o fue decisión del constructor que las redes fueran subterranizadas y esperaríamos que cuando tuvieran a bien las empresas de servicios públicos pusieran los postes donde quisieran y tiraran las redes por la parte aérea. Quisiera también esa claridad, porque acá las empresas de servicios públicos nos respondían que si bien que si bien la ley dice que se puede subterranizar, deja a consideración del plan de ordenamiento territorial que las empresas en efecto subterranicen si bien tienen y no subterranicen si les parece que no tienen por qué hacerlo. Entonces quisiera también esa claridad, porque usted menciona específicamente alta tensión, telemática y otras redes. Si es del caso, por favor, me repite cuáles son los asuntos. Entonces, gracias, presidente. Bien, ¿algo otro edil solicita el uso de la palabra con el tema principal? Elisa Line. Presidente, gracias por el uso de la palabra y a los funcionarios, doctor Isaac, ingeniero, muchas gracias por acompañarnos. Inicialmente ustedes nos habían dicho que iban a instalar varios parques o mini gimnasios, ¿cómo se llamaría eso? Que aproximadamente eran como unos 6, 7 que se iban a instalar durante todo el proyecto. Pero finalmente entiendo que se instaló fue uno grande donde más comunidad pueda participar y pueda hacer ejercicio y actividad física. Entonces, para que nos aclaren muy bien estos espacios, porque sí quedaron unos espacios que ustedes dejaron precisamente para que durante el proyecto, para que existiera estas zonas no verdes porque son zonas duras, pero sí espacios para hacer actividad física. Entonces, que aclarar como este tema y finalmente en la presentación se manifestaba que ya la fecha final de entrega sería el 31 de octubre, es como para dar claridad ya como la fecha final de entrega. Muchas gracias, presidente, por el uso de la palabra y a los funcionarios. ¿Algo otro edil solicita el uso de la palabra? Bueno, edil Julio, por favor, me concede el uso de la palabra. Le concedo el uso de la palabra al edil Pablo. Bien, primero quiero hacer mención que había una convocatoria a la ciudadanía para el día 5 de septiembre con el propósito de hacer un trabajo articulado, la institucionalidad, la comunidad, entre ellos estuvo la alcaldía, sé que estuvo IDU, y allí participó buena parte de la comunidad. Nosotros obviamente no pudimos asistir porque pues teníamos compromisos aquí con la corporación, pero también hago mención a lo siguiente, el IDU siempre nos hizo convocatorias a nosotros los ediles para que estuviéramos allá en la obra, pudiéramos hacer un seguimiento. Pero desafortunadamente
la hora que nos ponen es esta, donde estamos nosotros inmersos en las sesiones y nos es difícil poder acompañar esa convocatoria. Pero sí quiero hacerles ver que desde hace más de 12 años, Edil José Cornelio, hemos estado muy pendientes del seguimiento de la construcción de esta avenida José Celestino Mutis. Y conocemos exactamente toda su historia y todas las dificultades que ha tenido. Vuelvo y digo y resalto la labor que esta administración le puso, el empeño, la camiseta, para que finalmente esta obra llegara a feliz término. Lo que falta es algo muy mínimo y ojalá ese 17, 19 de septiembre, finalmente se dé ese inicio como todos lo esperamos, sin ningún pendiente. Cabe resaltar, de pronto lo que decía el edil Fidel, es extraño que a pesar de que se hagan estudios y diseños, resulten cosas diferentes de lo que no está planteado. Y es allí donde me atrevo a decir, en las obras, por lo general, el estudio y diseño casi siempre está enfocado en lo que se ve en el exterior, con un análisis de lo que se debe intervenir en la parte de abajo. Pero cuando se hacen excavaciones, uno nunca se imagina lo que se va a encontrar. Nos decía el ingeniero, llegamos a encontrar conexiones que nadie se lo imaginaba. Y no solamente de las casas, sino también en las intersecciones de las carreras. Entonces, esto hace que realmente pues, las cosas no fluyan como uno quisiera. Y en medio de todos los procesos que exigen las entidades, hace cada día más difícil la situación. Y una de las preguntas que le hacía en el cuestionario era cuántas situaciones de prórroga se dieron. Y nos mencionaba que eran 12. Y uno pues queda como sorprendido, carajo, pero ¿a qué le están apuntando para que hayan 12 prórrogas? Pero sí es importante mencionarlo, que esas 12 prórrogas prácticamente se dieron fue durante el periodo anterior porque este fue solo ejecución. Aquí es póngase la camiseta y hágale porque estamos atrasados. Entonces, primero sí resalto la gestión de esta administración en querer sacar adelante esta obra que los engativeños necesitaban desde hace muchos años. Estábamos en deuda con Engativá Pueblo y creo que esta obra finalmente da una luz y un parte de tranquilidad a toda esta comunidad que desafortunadamente no tenía vías de acceso. Hasta hace poco se ha replanteado, digamos, un PMT nuevo para que hayan vías que tengan solamente un sentido y le dé como mayor tranquilidad y haya una mejor circulación en temas de movilidad. Pero esta avenida José Celestino Mutis le va a cambiar totalmente el panorama a todos los engativeños. Está llegando hasta la 122. Esto hace que haya una dinámica completamente diferente, vías de acceso. Aparte de eso, mencionar que ese mobiliario que nos menciona el día de hoy el ingeniero, pues eso llena de satisfacción. Saber que hay parques, saber que hay gimnasios al aire libre, saber que hay una ciclorruta también adicional de ingreso y salida para la comunidad que usa la bicicleta, pues esto es un boom. La verdad, esto es una obra que enorgullece, que lo llena a uno de satisfacción, saber que finalmente está llegando a un feliz término. Entonces, de mi parte, pues me voy complacido y ojalá podamos estar allí acompañándoles en esta inauguración después de tantos años de seguimiento, de debates de control político, de ver las dificultades que se han presentado y que esta corporación siempre, por lo menos 4 sesiones al año han sido destinadas a la avenida José Celestino Mutis. Y poder decirle de esta corporación, ya se ve la luz al final del camino y vamos a tener esa inauguración, eso es una satisfacción muy grande. Entonces, al IDU, a todo el equipo, a los contratistas que estuvieron inmersos en esta obra,
agradecerles porque de verdad quedamos, nos sentimos complacidos y finalmente le estamos cumpliendo a la comunidad para lo cual fuimos elegidos. Estos debates de control político estaban en función de mirar, de evaluar exactamente cuáles eran las dificultades que se veían para que esto finalmente llegara a un final de satisfacción, entregando una obra de calidad y sobre todo satisfaciendo las necesidades de los engativeños. Entonces, con esto quiero nuevamente resaltar la labor, la gestión que ha hecho el IDU y todo el equipo de trabajo para que finalmente esta obra llegue a feliz término. Eilesa Lina, una interpelación. Con su venia, presidente, agradecerle, ya que usted está dando el agradecimiento, valga la oportunidad para agradecerle al doctor Molano, el director del IDU, porque además de terminar pues de hacer toda la ampliación de la vía y destrabar todo y avanzar prontamente para que la vía se pudiese inaugurar ya y la comunidad la pudiese disfrutar, el contratista también intervino las vías peatonales pequeñas de los barrios por donde está ubicada la avenida Mutis. Entonces eso es muy bueno. Yo recuerdo, ingeniero, que nos vimos en una mesa de trabajo y la comunidad decía, pero mi vía no me la van a pavimentar, está totalmente rota. Y el IDU, a través del doctor Molano, él nos manifestaba con el concejal Fabián que efectivamente pavimentó todas las vías ahí aledañas, las peatonales pequeñas que no correspondían al proyecto, pero que las arregló y es importante para la localidad y para la OPZ 74. Además de eso, agradecerle por la pavimentación del hueco de la transversal 112 de Bisá, que llevaba como 6 años rota y ya también el IDU la arregló. Falta la vía que menciona la Dilesa Nailsa, que también está compleja allí, pero bueno, por lo menos ahí cerca a la facenda ya ese hueco se pavimentó. Además de eso, preguntarles el tema de señalización, que entiendo que ya finalmente pues con la Secretaría de Movilidad se implementará todo el diseño de señalización. Gracias, presidente. Bien, buena parte de lo que nos está solicitando la Ilesa fue la introducción que hizo el ingeniero. Él a su inicio dio un informe precisamente sobre lo que usted está preguntando, pero bueno, igual yo sé que lo va a responder. No, pues termino exactamente resaltando la labor y demostrando que cuando hay voluntad, las cosas se hacen y se hacen con calidad, con berraquera, con aprecio. Y esta es una muestra, una huella que quedará de ejemplo para futuro. ¿Por qué lo digo? Porque es que a pesar de todos los contratiempos en 4 años, lograr sacar un 50% de avance que se tenía, se pueden lograr, se puede sacar adelante los proyectos, pero siempre y cuando se le ponga el sentido que esto amerita. Con esto termino. Le doy nuevamente el uso de la palabra a los funcionarios, ingenieros, para que pues resuelvan de pronto algunas inquietudes que han salido de parte de los ediles. Vale, muchas gracias. Voy a dar contestación a lo técnico y mi compañero el doctor Isaac dará contestación a lo del evento. De acuerdo a la iluminación que decía el doctor Cornelio, la iluminación por el corredor y por la ciclorruta está totalmente instalada, está funcionando, hay iluminación. Lo único que nos hace falta son 2 postes de 10 metros que van en la zona del gimnasio nuevo que instalamos. ¿Que por qué no se pueden instalar? Porque pues en ese costado hay 2 postes de NET que llevan cometida aérea y toca subterranizarla para poder instalar esos 2 pedestales. Pero de alumbrado público ya está prácticamente de 186 postes, hay 184 instalados. Sí,
Entonces, efectivamente, pues digamos que es referente a los estudios y diseños y las demoras, pues digamos, hay el factor que es el contratista hace su primer diseño, lo presenta, la empresa de servicio público se toma su tiempo para revisarlo, aprobarlo o realizar observaciones. En estos casos salieron observaciones, se lo devuelven al contratista, su contratista demoró tiempo. Tengo entendido que también la pandemia fue ocasionante de esto y todas las demoras. Con el tema de los diseños, digamos que los diseños de acueducto y alcantarillado se hacen de acuerdo al mapa suministrado por el acueducto. Lo que se realiza nosotros como IDU es todo lo fluvial y que de la vía, pero teniendo en cuenta que en ese se tuvieron que tumbar más de 200 predios, se tuvieron en cuenta fueron esas conexiones de desemboque de las bocacalles especialmente, que fueron las adicionales que salieron en obra, porque una vez demolidas las viviendas se empezaron a presentar esos problemas de rebose de las mismas tuberías que estaban construidas por la comunidad, que en algunas zonas solo se les hizo el pozo, se realizaron las conexiones y quedó hasta ahí. Entonces, pues este diseño de los pozos y esas conexiones también van a una aprobación del acueducto, que ellos se demoran aproximadamente entre 6 meses, un año. Sí, entonces eso es uno de los factores más impactantes que nos genera con nosotros. Gracias a Dios, en algunas ocasiones, en articulación con el acueducto y la zona 2, que es la que nos estaba apoyando en la obra, pues se pudieron gestionar muchas cosas que quedaran como en bitácora de obra y se pudieran realizar ajustes en obra y no presentar diseños. Sin embargo, habían otros factores como las bocacalles que efectivamente sí tenía que llevar su diseño porque no cumplían las pendientes correspondientes para desembocar este fluido que generaba. El arreglo de la 68 con carrera 112. Bueno, efectivamente, pues ustedes saben que el IDU tiene su autoridad, es que serían las principales, las arteriales, y ya digamos que estas carreras sí nos tocaría gestionarlas con la UMB o directamente con la alcaldía. Entonces nos toca mirar esa articulación con el doctor Isaac, cómo se puede realizar para implementarla, porque no la teníamos implementada dentro, no la teníamos, es que la implementación que realizamos, como les mencioné al principio, era desde la 122 hasta la 113A. ¿Sí? Conservación, digamos que de acuerdo a las visitas que realizó IDU Conservación, realizó la intervención de esa transversal 112 de Visa en la zona de la Facenda por el alto flujo de los padrones de Transmilenio. Entonces decidió realizar esa intervención, pero no estaba dentro de la articulación de la armonización desde la 122 hasta la 113A. De igual manera, cuando haremos la solicitud respectiva con el doctor Isaac para que sea lo más pronto posible, o en su defecto, cuando se abra la vía que es el empalme, los 3 y 3 carriles que van desde la transversal 112 Bibisa hasta la carrera 112, poder meterla en esa intervención y que quede arreglada para en ese tiempo. Los postes de alumbrado, listo. La articulación con Enel ha sido muy buena. Digamos que en el empalme nosotros no podíamos hacer el empalme sin realizar una maniobra de media y baja tensión y telemáticos que efectivamente estaban subterranizados, pero como nosotros teníamos que hacer excavaciones y conformación de estructura de aproximadamente 1 metro pasadito, podíamos generar interferencia con esa red. Entonces, digamos que en la solicitud que hemos realizado nosotros como instituto con Enel, ellos las fechas que nos han dado nos han cumplido. ¿Sí? En este caso de la subterranización de las redes, digamos que es cumplimiento a los estudios y diseños y lo solicitado por las empresas de servicios públicos o entidades distritales, y una vez ya esté el diseño aprobado se debe dar cumplimiento al mismo. Por eso se realiza
la subterranización de todas las redes y hoy en día todas las construcciones nuevas están dejando todas las redes subterranizadas. Los parques. Efectivamente, tenemos y contamos con 7 parques biosaludables instalados y un parque adicional, que es el que hablábamos de un gimnasio de calistenia de aproximadamente 21 máquinas incorporadas en el mismo sitio. Y cada parque de estos 7 cuenta con 3 o 4 máquinas de las mismas. Listo. ¿Ya? ¿Y el resto será mío? Lo del evento. Bueno. Pues de igual manera, pues extenderle cordialmente a ustedes que si desean visitar antes de que se apertura la vía, realizar recorrido, pues totalmente invitados y estaremos dispuestos a acompañarlos. En la pregunta que le hice, la reunión que hicieron, tanto el director como con el alcalde y todo, ¿qué se trató allí? Gracias. Gracias, muy amable. Venga, yo miro aquí. Bueno, en cuanto a las vías, como decía aquí el ingeniero, pues ahorita tomo los datos, con las direcciones exactas para pasarlos como en qué condiciones anda y solicitando que se intervengan como tal. Pues si no gustan hacerlo ustedes a través del ATN Ciudadano, yo lo puedo hacer. Bueno, el 5 de septiembre, o sea, es el viernes pasado, se hizo un evento, fundamentalmente ese evento apuntaba a que la gente se empiece a apropiar de la obra como tal, porque desafortunadamente en la medida que se iba avanzando en la obra, pues la basura, los perritos, porque tienen muchos perros allí, Virgen Santísima, entonces realmente la vía era un baño de los perritos, más no era otra cosa. Indudable, era una cosa espantosa. A eso apuntó uno de los objetivos centrales, era eso, sacó un volante de mantenimiento y apropiación de la obra como tal. Y adherido a eso, hubo marcación de bicicletas, hubo esterilización de mascotas, que eso realmente arrancó a las 10 de la mañana y terminó como a las 5 de la tarde, y después a las 5 de la tarde, porque hubo alrededor de 200 mascotas para esterilizarlas. Hubo una feria del empleo de la Secretaría de Desarrollo Económico. ¿Y qué más hubo? Eso fundamentalmente fue lo que, marcación de bicicleta, ya les dije, también personalización de la tarjeta Tu Llave. Y ya, eso estuvo el trámite también. Bueno, eso fue fundamentalmente, pero ese evento y de pronto otros que se van a hacer, de pronto, no estoy seguro, que se van a hacer antes del 19, como decía el ingeniero, apunta fundamentalmente a eso, apunta a que la comunidad debe de realmente apropiarse de eso, porque no, mire, ustedes hablan o todos hablamos de la cantidad de tiempo que demoramos ejecutando eso, y yo que estoy allí casi permanentemente, yo diría que en un 90%, un día me quitaban, unos días me quitaban, otras veces me volvían allí, pero estuve desde la etapa de estudios y diseños, y ahora que fuimos a empezar a hacer estos últimos remates, estas últimas intervenciones, si mirábamos en las bocacalles donde hizo la intervención, como decía el ingeniero, la unidad de mantenimiento vial, pues la comunidad, estando ahí frente a la obra, dice, no sé nada, no conocen absolutamente nada. Sé que están haciendo ahí una cosa, pero entonces es que la comunidad tampoco, con todo respeto, yo soy una de las personas que más defiendo, creo yo, a la comunidad, pero es que a veces nosotros como comunidad también y se hizo una socialización casa por casa, desde la 122 hasta la 112, 114, casa por casa, invitándolos a que se apropien de esa obra e invitándolos al evento que se hizo el 5, que fueran todos, pues sí, claro, hubo participación importantísima de la comunidad, pero no la que se esperaba. Y no solamente en el área de influencia directa, también se hizo en la Junta de Acción Comunal de Engativá Centro y en todas las juntas de acción comunal que hay ahí.
y que son beneficiarias directa o indirecta, o que están dentro de la zona directa o que están por fuera de la zona indirecta, a toda la Junta de Acción Comunal. Se hicieron algunos eventos también para promocionar el evento y pues nosotros creíamos que eso realmente iban a ir como unas 1.000, 2.000 personas. Mentira, no señor, eso no es así. A ver, ¿qué otra parte social se me queda por aquí? La invitación que ustedes dicen, pues esa no depende de nosotros, creo que de mi compañero, pero nosotros llevamos la razón, como yo siempre he dicho. Yo soy una persona que siempre recojo lo que dicen, me dicen, y yo hago el mandado. La verdad que a esta del 5 no sé por qué se nos pasó, pero nosotros, ustedes saben, ¿no? ¿Verdad? Pero ustedes saben que nosotros todo lo que tiene que ver con los proyectos que están ejecutando, todos esos proyectos que están ejecutando en esta localidad, tanto estudios y diseños, construcción y mantenimiento, siempre se les invita a todas las reuniones extraordinarias y comités IDU, siempre se les invita. De verdad que sí, yo soy una de las personas que molesto con eso. Esta se me olvidó, yo no sé, esta se me olvidó. Tampoco a los concejales. No, tampoco a los concejales. Tal vez no querían que fuera como un evento político, me imagino yo. Ese fue el objetivo central. Ese es el objetivo central. Me estoy dando un carrotazo de ciego, pero me imagino que fue eso. Honorable Edil Cornelio, la ciclorruta. La ciclorruta, yo aquí, sí, claro, estoy incluida. La ciclorruta estoy incluida en un proyecto, pero era un proyecto a monto agotable y desafortunadamente dice que no alcanzó la plata para hacer esa intervención, pero también voy a dar otro garrotazo, más sin embargo vamos a preguntar, también igual que las vías, también doy otro garrotazo de ciego en el sentido de algo así como la 122, que siempre la gente hizo cualquier cantidad de derechos de petición. La 122 subiendo frente al canal Marantao, que ese pedazo si se lo iban a arreglar, si no se lo iban a arreglar, etcétera, etcétera. Se hicieron muchos, bueno, ese que era de la unidad de mantenimiento igual, etcétera, pero démonos cuenta que esos moscos en leche, por decirlo un lenguaje popular, pues no creería que van a quedar, porque la avenida Muti es bien bonita, bien de esa ciclorruta de la 112 a la 122, bien bonita, bien montada, y la otra, Regulimbis, eso yo no creo que se va a quedar así. Pero más sin embargo, repito, yo tomo nota de eso para preguntarlo, para que le contesten oficialmente. Bueno, yo diría que con eso y fuera, pues con eso trato de lo de la subterraneación, ya lo preguntaban, la etapa de los estudios y diseños, sigue siendo lo mismo. Es decir, tienen que ser cosas muy especiales para que los estudios y diseños en la etapa de ejecución tengan alguna modificación, pero eso sigue funcionando lo mismo. Lo que quedó en estudios y diseños quedó, pues, ya después, ¿qué más? Y no sobra, pues, a ustedes como a la comunidad siempre les digo, darles disculpas por las demoras, y los tropiezos que tuvo la obra en cuestión de ejecución en el tiempo. Pero también mi compañero ingeniero lo tocaba tangencialmente, también no se olviden que estuvimos un año en pandemia, ¿no? Ese también suma en la demora de la ejecución de la obra como tal, que a veces no se tiene en cuenta, pero hay que tenerlo en cuenta, hay que recalcar sobre él. Y bueno, y darles disculpas y ya esto ya está listo para arrancar. En cuanto a la semaforización, señalización, pues eso sí ya depende de la Secretaría de Movilidad, ya no depende de nosotros y la puesta en marcha como tal. Eso sería fundamentalmente lo que podría comentarles. Gracias, muy amables. Bien, solicita una intervención adicional el edil Fidel y el edil José Cornelio. Gracias, presidente. Oí la explicación del ingeniero, entiendo que primero se diseña y después se estudia, lo cual no tiene sentido. Dice usted que la empresa presenta su diseño y entra a evaluación de las empresas de servicios públicos. Eso no tiene sentido.
metodológico ni presupuestal, porque está haciendo o sea, como dice el dicho, enjalmando la bestia antes de traerla. Lo cual me lleva a otro cuestionamiento: ¿para qué sirve la prefactibilidad y la factibilidad? Ojo con eso. Yo hubiera supuesto en mi ignorancia, que visto que habían derrumbado unos barrios que llegaban hasta la malla, era claro tanto para el IDU como para las empresas contratistas que iban a construir esa avenida, que ahí debían hacer una especie de exploración arqueológica, ¿sí? Como hacen los arqueólogos en sus prospecciones, porque ahí debe haber restos de lo que quedaron de las viviendas, redes subterráneas, tubos, todo ese tipo de cosas, qué sé yo, hasta de pronto una huaca, vaya uno a saber. Y desde ese punto de vista se debieron haber adoptado metodologías tendientes a esclarecer esa situación, qué quedó de las casas, y de paso resolver cómo se iba a abordar, pues terminar de destruir el horizonte orgánico del suelo y abordar los horizontes A1, 2, 3 de ahí para abajo, de modo tal que la obra tuviera, desde el punto de vista del uso, sostenibilidad. No estoy hablando de sostenibilidad ambiental, que es otra cosa. Es decir, algo así como de pronto acudir a métodos con sondeos geoeléctricos, con sondeos con ondas sonoras, qué sé yo, pero para resolver a punta de índice, del concepto de índice de refracción, cómo es que se debía mapear el subsuelo para ir a la fija, y no andarse topando con sorpresas, porque para una obra de tanto costo eso no tiene sentido, de verdad que no. Es decir, es como entrar a improvisar. Eso lo hace uno cuando arregla su propia casa y hace una horita interna y que no tiene que ser ni siquiera consultada con la curaduría. Pero para una avenida con tanta importancia, eso no tiene ninguna sustentación. Entonces, queda uno con la duda si a futuro no nos vamos a enfrentar a la misma situación. Que listo, se hizo la obra, pero como los estudios no fueron prospectivos y siempre estuvieron expuestos a imprevistos, pues de pronto hay cosas que quedaron ahí, no previstas porque en su momento no estaban a la altura a la que debía pasar la retro o a la que había que hacer el trabajo con pica y pala, qué sé yo. Ustedes me entienden de eso porque saben más que yo de eso, mucho más. Entonces, quisiera saber si esa experiencia deberá ser tomada como punto de partida, como lección aprendida, bien lo dicen acá algunos compañeros de la corporación, para no cometer esos mismos errores, no incurrir en esas demoras y en esos sobrecostos. De eso se trata en últimas lo que es la gestión pública. Y pues bueno, estamos entendiendo, manifestado por los demás compañeros, que esto no es una obra de gobierno, es una obra prácticamente de Estado, era necesaria. Y en esa medida, pues no hay que agradecerle nada a nadie, todo el mundo estaba cumpliendo su deber. ¿Sí? Y pues nos demoramos en cumplir el deber. Repito que esperemos que no surjan nuevas cosas que nos hagan de pronto ver de algunos meses desde ahora hasta el futuro que toca hacer otra obra en la Mutis, otro roto en la avenida Mutis por alguna otra razón. Bueno, gracias, presidente. Edil José Cornelio. Presidente, sí, gracias. Quiero agradecerle a don Isaac y al director del IDU, el doctor Molano, en una reunión que tuvimos en el IDU y aquí en la última sesión, yo les había solicitado que se tuviera en cuenta que se iba a inaugurar la vía de abajo nueva y la parte de arriba ya está desastrosa con bacheos y cosas de esas. Entonces veo una maquinaria ya que está haciendo una recuperación, ojalá hubiera sido la totalidad de la carpeta asfáltica, pero está haciendo retazos, pero está quedando muy bueno y creo que todas estas noches y las madrugadas han estado trabajando ahí. Me parece importante porque había sectores muy desastrosos, el pavimento ya estaba vencido, otras partes con bacheos, con huecos,
pero se está quedando bien. Me alegro que hayan tenido en cuenta eso, porque viene una vía nueva y encuentran una vía en desastre, pues no va a rendir. Pero si mientras se haga esa recuperación que están haciendo, yo creo que el tráfico va a ser fluido en ese sector. Lamento lo que te habla que va a haber una vía hasta la tercera, pero veo que, vuelvo, insisto, que ahí en donde queda el jardín botánico, eso es un cuello de botella que no sé cómo lo van a solucionar, porque viene una vía de 3 carriles y ahí se convierte en 1 y media, ese pedazo hasta la Avenida 68, llegando a la famosa Unidad Deportiva del Salitre, que es otro entuerto ahí. Esperamos que se mire cómo se va a solucionar la problemática, porque es un cuello de botella, más porque hay un parqueadero de donde queda la bolera, cerca de donde queda la bolera. Ese parqueadero los domingos no pasa nadie, eso es un trancón sábados y domingos, porque mucha gente va a parquear ahí, va a buscar en la estación que pusieron en el Coensa, también los carros eléctricos, entonces eso es un desastre, esa parte ahí entre Las Rojas, Avenida Constitución, llegando a la Avenida 68. Me gustaría que se corrigiera eso, que se mirara qué se va a hacer ahí, que es bien difícil, pero sí agradecerles lo que se está haciendo en la parte de abajo de la Mutis, la vía antigua, porque merecía esta recuperación que se está haciendo. Era eso, presidente, muchas gracias. ¿Algo otro edil con otra intervención? Bueno. No, le doy el uso de la palabra a los funcionarios. Bueno, entonces de pronto para aclarar un poquito lo del tema de los estudios y diseños, es que ellos hicieron los estudios y diseños conforme a la vía y su límite de intervención. En eso fue las 12 prórrogas entre aprobación y diferentes factores que tuvieron para aprobar todos los estudios y diseños, no solo de acueducto alcantarillado, sino Enel, Movistar no tiene, ETV sí tienen un pedazo también de esas 3 empresas. Señalización con movilidad, se tuvieron también aprobaciones, pero con observaciones durante ajustes de obra. Entonces ellos diseñaron, cuando las casas estaban totalmente construidas sin derrumbar, su límite. Cuando se derrumbaron, llegó el acueducto y dijo, esto no lo podemos dejar así, diseñen. Entonces al contratista le tocó diseñar, presentar, que la aprueben y ahí sí empezar a construir. Esas zonas diferentes, que son las que yo le digo que son las bocacalles. Si vamos ahora, yo les puedo explicar mucho mejor y ahí se ven los límites de intervención. Usted va a ver el espacio público, corta, y va a ver la intervención de ellos, el pozo, pongámosle 2x2 y ya. De ahí para allá no realizan ninguna intervención ni nada. Entonces esas son las intervenciones como adicionales que salieron después de los estudios y que fueron objeto de las prórrogas en obra no imputables al contratista. Creo que era eso, sí, nomás. A ver, aquí hay algo del edil Pedro que decía en la primera intervención, los entes de control. Los entes de control, sí, claro, honorable, allí estuvo la personería y pidió informaciones en su momento, estuvo tal vez la Contraloría, no me acuerdo, pero Veeduría Ciudadana, Veeduría Distrital, perdón, sí ha estado permanente, es las últimas que han estado haciendo recorridos de obra, etcétera, pero pues los entes de control a los que hubo lugar en el desarrollo de la obra, pues se les dio su respectiva respuesta y además estoy haciendo los recorridos que requerían como tal. Honorable edil José, el Jardín Botánico toca llevarnos la ampliación de eso. Sé que ahí, en ese tramo de la Constitución o Avenida Rojas a la 68 se hizo una encuesta. La oficina
la Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía, con un grupo que tiene de percepción, de evaluación de proyectos, Percepción Ciudadana, hizo una encuesta si compraban casa, porque eso está previsto que se va a ampliar, sí, eso no. Entonces hizo una encuesta si se compraban casas, predios, o se quedaba eso sin separador, sí, esos arbolitos y ese tipo de separadores se iban, y la encuesta determinó que no se adquirieran predios, sino que se quedara eso sin separador. Hasta ahí va el cuento. Hasta ahí va la situación, pero eso está en el radar, eso sí está tendría que mirar en el plan de desarrollo para cuándo está priorizado o contemplado, pero creería que eso sí está avanzando al respecto. Con respecto a qué otra cosa, veo que eso fundamentalmente, la rehabilitación de la MUTI se hizo y se viene haciendo desde la semana pasada, desde la Avenida Cali hasta la 102, hasta el radar eso le va a quedar parejita. Aquí también en la que estamos hablando frente al Jardín Botánico, también se le hizo mantenimiento a las rojas, etcétera, etcétera. En ese sentido, repito, como comentaba esta mañana, que esta administración de verdad ha estado muy pendiente de lo que son el mantenimiento de las vías como tal, que le corresponden al Instituto de Desarrollo Urbano, y también hace convenios con la alcaldía, con la unidad de mantenimiento vial para que rinda el dinero y para que rinda tapar los huecos que existen. Eso sería fundamentalmente. Bueno, doctor Isaac, gracias. Pues me va a tomar la molestia de hacer, el Pedro, ¿me concede el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra, señor presidente. Gracias. Sin mucha molestia. Quiero hacer énfasis en un tema que también fue un cuello de botella, que de pronto no lo tenemos en el radar en este momento, pero fue la compra de los predios. La compra de los predios retrasó buena parte de la ejecución del contrato. Antes de que empezara la excavación, ese ya era un cuello de botella y se alargó y se prolongó con el tema de la pandemia. Allí prácticamente se fueron casi 4 años esperando que se pudieran tumbar las casas y se generó un problema bravo de seguridad, bueno, en fin, pero hoy quiero mencionar y es que los proyectos por lo general tienen como una etapa donde la misma comunidad como que entra en shock de que sí lo quieren, no lo aceptan, como que se ve difícil el aceptar o el asimilar una nueva obra. Casi siempre ocurre eso, y eso pues no era nada transparente, también sucedió allá. La comunidad al comienzo no quería que cuáles eran los predios que se iban a tumbar, quiénes se veían afectados, quiénes no. Ahí había obviamente también una serie de comercio, industrias, no había ni siquiera, sino industrias que se veían afectadas. Bueno, unos conjuntos residenciales que habían allí también, que también se veían como medio afectados, pero bueno, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que es tan complejo el inicio de los proyectos y cuando arrancan las obras, pero es tan satisfactorio ver todo ese proceso y llegar al final y ver la obra ya culminada. Cuando la obra termina, todo el mundo quiere estar en la foto. Todos. Lo digo, por ejemplo, eso nos pasó con el parque lineal de Ciudadela con subsidio, que generó un caos y un trastorno social fuerte. Los ambientalistas pues respetaban mucho este sector, lo hacían valer, que no era posible intervenirlo, que no. Pero finalmente se logró, digamos que conciliar algo ambientalmente flexible para todos, que de todos, tanto la ciudadanía, los ambientales,
y el mismo IDRD finalmente como que con que conciliaran en algo y todos llegaran a un acuerdo. Y hoy por hoy, ese parque le brinda satisfacción a muchas personas. Antes odiado, antes de obra, era odiado, nadie, mejor dicho, no lo quería. Y hoy es una de las obras importantes de gran impacto en Ciudadela con Subsidio porque es el parque que todo el mundo quería ver. Y hoy por hoy muchas personas se benefician, lo aprovechan, niños, jóvenes, adultos, personas con discapacidad, orientado a escuelas de formación, de manera que hago esta reflexión porque finalmente ese impacto que generan las obras al comienzo, muchas personas ponen barreras, pero finalmente es un beneficio de desarrollo para la ciudad que nos brinda muchas satisfacciones. Entonces, al final, todos queremos estar ahí en esa foto. Quería hacer mención a eso. Bien, Edil Fedil quería decir algo. Claro, Edil Fidel, sí. Pues usted se refirió a un asunto que me toca fuertemente. Yo nunca aparecí en la foto y jamás he aprobado esa obra. Nunca he estado de acuerdo con esa obra en vista de que suspendió todo un proceso de armonización de la naturaleza con la ciudadanía. Yo siempre aludía que era frecuente ver a los curíes caminando entre la gente que jugaba al balón. Y eso no es común. Incluso los coquitos, que son los ibis estos, los de pico curvo, las gasas de pico curvo, también no se molestaban con que la gente estuviera ahí jugando. Desde ese punto de vista era innecesario ese endurecimiento. Y entraba a dañar ese proceso, ¿no?, que se dio espontáneo de armonización entre los usos de la ciudadanía de este sector de la estructura ecológica principal con el desarrollo de la propia estructura ecológica principal. Y eso se echó a perder, ese proceso natural que no nos costaba ni un peso, con un endurecimiento innecesario, dañino y costoso. Ojo, no aumentó el uso ni la afluencia de público por este endurecimiento, ¿no? Se mantuvo. No ha habido una diferencia significativa entre antes de la obra y después de la obra en cuanto a cómo la gente se goza del espacio, el ámbito, o no se lo goza. Más bien, aunque eso también es discutible, sometible a análisis, he escuchado quejas de que la delincuencia ha aprovechado esa nueva obra para hacer de las suyas con más libertad. Discutible, examinable, debería haber, como siempre, más análisis, más estudios para llegar a una conclusión cierta, pero esa fue una intervención que no tenía mayor sentido. Ha demostrado que contribuye a deteriorar la calidad ambiental del lugar y ha incumplido las normas ambientales de orden nacional, porque eso es parte de la ronda y de la zona de manejo y preservación ambiental del conjunto Tibabuyes, Río Salitre. Gracias, presidente. Bien, continúo. Y es que ese es uno de los típicos casos que generaron impacto, pero también puedo sacar a colación otros. Por ejemplo, la construcción del colegio Rodolfo Ginás. También pasó lo mismo. El colegio, la institución educativa Abel Rodríguez, también tuvo una controversia fuerte. Pero hoy en día son malas personas que se benefician de estas obras que no de pronto de esa oposición o de esa barrera que se genera desde un inicio del que no, de que esas obras no sirven y no le generan beneficio. Entonces, hoy en día, después de esto, vemos que sí, los beneficiados somos muchos, especialmente los niños jóvenes que vienen de atrás con una tendencia futura a una mejor ciudad. Con eso termino. No sé si el doctor o el ingeniero quiera decir algo al respecto. Muy bien. Esta corporación siempre estará muy pendiente, muy atenta. Digamos que tenemos esa misionalidad de hacerle seguimiento precisamente a todo ese presupuesto que se asignan a la localidad y a las obras que allí intervienen para que finalmente logren su objetivo en tiempo, presupuesto
y calidad. Con esto terminamos con esto terminamos el tema principal. Señorita secretaria, siguiente punto del orden del día y agradecerle a los convocados. Esperamos vernos muy pronto, por ahí tenemos otras convocatorias. Cielo Abierto, carrera 112, Villas de Granada. Y bueno, listo. Siguiente punto del orden del día, señorita secretaria. Quinta, proposiciones y varios. En proposiciones y varios, me permito convocar para el día de mañana, jueves 11 de septiembre, 9:30 de la mañana, sesión ordinaria en el recinto de la Administración Local de Engativá. Muchísimas gracias. Con esto terminamos siendo las 11:06. 11:06 de la mañana. Muchísimas gracias a los funcionarios e iglesias e ediles que nos acompañaron en la sesión y nos vemos con el favor de Dios el día de mañana. Bendiciones. Gracias.